Increíble revelación, tras 10 años, un padre billonario descubre a sus hijas vivas de manera sorprendente. Alejandro, un empresario de éxito en un pequeño pueblo de México, se encontraba en su oficina, rodeado de lujos que no lograban satisfacer su corazón. La fortuna que había construido con esfuerzo era un castillo de cristal ante la soledad que ahogaba su alma. Habían pasado 10 años desde el accidente que le había arrebatado a su familia, y con cada día que pasaba, el peso de su ausencia se hacía más insoportable. Las risas de sus hijas, los abrazos de su esposa, todo se había convertido en ecos lejanos. Ahora, el silencio reinaba en su vida, un silencio que se tornaba ensordecedor. Mientras revisaba una caja llena de documentos de su difunta esposa, un nombre en una carta llamó su atención. Era extraño, nunca había escuchado de esa persona. Una chispa de curiosidad lo movió a investigar más. ¿Podría haber un hilo que lo conectara con su pasado, algo que llenara el vacío que tanto lo atormentaba? La idea lo sedujo y lo aterró al mismo tiempo. ¿Y si esta búsqueda despertaba viejos fantasmas? Pero no podía resistir el impulso. La necesidad de descubrir lo que había detrás de ese nombre se convirtió en su motor. La presión crecía, y en su mente se entrelazaban dudas profundas. ¿Valía la pena arriesgar lo poco que le quedaba por un rayo de esperanza? La lucha entre su negocio y su anhelo por recobrar lo que había perdido se volvía cada vez más intensa. Mientras su mente vibraba con estos pensamientos, el pueblo se avisoraba a través de la ventana, sus calles empedradas y sus habitantes lo miraban con una mezcla de respeto y recelo, como si supieran algo que él ignoraba. Alejandro era un rey en su trono, pero el vacío a su alrededor lo hacía sentir prisionero. Cada paso que daba hacia el orfanato lo envolvía en una angustia implacable. La ambición que había sido su refugio ahora se sentía como un lastre. Las paredes de su éxito parecían cerrarse a su alrededor. Se preguntaba si había tomado el camino equivocado. En su mente resonaban ecos de lo que había sacrificado, amistades perdidas, momentos que no había vivido, risas que no le habían pertenecido. Este viaje le hacía cuestionar el verdadero significado de ser padre, de ser hombre. Cuando decidió finalmente acercarse al orfanato, la inquietud se apoderó de su ser. Lo esperaba un encuentro con la incertidumbre y la posibilidad de redención. Sin embargo, cada instante que se acercaba generaba una presión en su pecho que apenas podía soportar. La culpa lo devoraba. Las condiciones del orfanato lo recibirían con una cruda realidad que no podría ignorar. Mirar a sus hijas a los ojos, saber que habían crecido sin él y que habían sufrido en su ausencia, lo sumía en un desconcierto profundo. ¿Cómo podría reconstruir lo que se había perdido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alejandro respiró hondo. Se acercó a la puerta del orfanato con la incertidumbre como compañera. La tensión y el temor lo envolvían. ¿Sería capaz de enfrentar el sufrimiento que sus hijas habían soportado? ¿Podría redimirse ante la falta que les había hecho? La realidad era cruda y su corazón latía desbocado, el futuro que había construido ahora se desnudaba ante él como un espejismo. Con un gesto tembloroso, tomó el pomo de la puerta. Aquel instante cambiaría todo. Con el pomo en la mano, Alejandro sintió una oleada de frío recorrer su espina dorsal. En aquel instante crucial, la claridad lo invadió de golpe. Las acumulaciones de riqueza, los tratos de negocio y las noches sin dormir cobraban sentido ante la importancia de lo que estaba a punto de hacer. Estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias de una decisión que lo había llevado a un camino sombrío, el que había creído necesario para sobrevivir. A medida que empujaba la puerta, una corriente de aire frío pareció envolverlo, como si el lugar mismo reconociera su presencia. Las paredes del orfanato, desgastadas y llenas de cicatrices, parecían murmurar historias de dolor y esperanza.
En su mente, Alejandro rápidamente contrastaba esas historias con las memorias de su vida, el hogar que había amado y perdido por completo. Las sonrisas de otros niños lo rodeaban, cada uno en su propio mundo de risas y juegos, pero el eco de su risa no llenaba el vacío que había dejado su familia. Dando pasos titubeantes hacia el interior, se sintió como un intruso en aquel lugar que se disputaba un pedazo de su pasado. Cada rostro joven que pasaba ante él le recordaba lo que debía haber tenido, lo que había dejado escapar sin querer. La directora del orfanato se acercó, óptima en su labor. ¿Y usted quién es?, preguntó con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Las palabras se atascaban en su garganta, y Alejandro se dio cuenta de que incluso el simple acto de presentarse parecía insuperable. Finalmente, se forzó a hablar: vengo a ver a mis hijas. La revelación cayó como un golpe. A los pocos momentos, sus hijas aparecieron, dos rostros que casi lo deslumbraron. De esas imágenes enmarcadas que había guardado en su mente, estas eran ahora mujeres, entregadas a una lucha diaria por sobrevivir. La mancha de culpa se ensanchaba en su pecho, y por un instante, el lugar dejó de girar. ¿Acaso las miradas de ellas traían consigo la respuesta a su propia pregunta existencial: ¿cómo podía redimirse? Día tras día, Alejandro se convirtió en una figura habitual en el orfanato. La conexión gradual que estableció con sus hijas se desdoblaba en un sinfín de emociones: la frustración de no poder recuperar el tiempo perdido, la culpa por su ausencia y el insaciable deseo de realmente ser el padre que nunca pudo ser. Cada conversación revelaba más sobre su historia, sobre sus luchas y sueños truncos. La vida de las jóvenes se entrelazaba con la suya, y con cada revelación, Alejandro aprendía a soltar su pasado y a la vez contenerlo, como dos rieles que, aunque distantes, siempre habían estado conectados. Sin embargo, en sus momentos de reflexión, era incapaz de sustraerse a la pregunta tortuosa: ¿cómo podría reconstruir una relación que la distancia había desgastado? La solución a esta cuestión parecía escaparle, pero había un motor en su interior que cada día se intensificaba, y en lugar de responder a sus dudas, lo empujaba con fuerza hacia una conexión más profunda. En la penumbra de sus pensamientos, comenzó a esbozar un plan: cada conversación, cada actividad compartida, incluso las inquietudes en sus miradas debían ser abordadas. Quería no solo hacerles saber que estaba allí, sino demostrarles que aún podían construir algo nuevo, aunque el pasado siempre fuera una sombra. La verdad lo impactó como un rayo: Alejandro no era simplemente un padre buscando redención, era un hombre en proceso de transformación, aprendiendo a amar a través de sus errores. Mientras la relación con sus hijas crecía, un nuevo nerviosismo se apoderaba de él. ¿Qué sucedería si sus esfuerzos no eran suficientes? La duda se arrastraba en su mente mientras intentaba encontrar la manera de reconciliar sus sentimientos de culpa con la determinación de forjar un nuevo futuro. Pero en la oscuridad de la incertidumbre, una revelación inesperada asomaba. Entre las conversaciones dispersas, escuchó fragmentos sobre un hombre que había sido una figura poderosa en sus vidas, un misterio que se hacía presente y que parecía tener la respuesta a un enigma mayor. Sintiéndose arrojado de nuevo a la tempestad de emociones, Alejandro comenzó a preguntarse si ese hombre sería la clave para su anhelo de reconectar y formar un nuevo vínculo familiar. Con el futuro de sus hijas y su propia redención en juego, Alejandro sabe que el momento de descubrir la verdad ha llegado. La tensión, mezclada con un nuevo sentido de propósito, lo impulsa a buscar respuestas, a enfrentar lo que aún no sabe. La puerta de la verdad está a punto de abrirse, y su vida, tal como la conoce, podría cambiar para siempre. Alejandro descendió la escalinata del orfanato con el corazón latiendo desbocado, un latido que resonaba a la par de su creciente determinación. La conversación con sus hijas había sido un remolino de emociones, sus palabras a menudo fluctuaban entre la esperanza y el temor. Se sentía atrapado en un ciclo eterno de culpa, sus propios errores del pasado empujándolo hacia una verdad que debía descubrir. No podía permitirse perder de vista el objetivo. Había algo más en el aire que simplemente el deseo de reconectar. Aquella sombra masculina que había asomado en su mente, un accidente no esperado del destino que se entrelazaba con su verdad familiar, necesitaba ser resuelto. Era un enigma que había quedado sin respuesta a lo largo de los años. ¿Quién era este hombre y qué papel había tenido en la vida de sus hijas?
Este misterio lo consumía mientras la ansiedad de la incertidumbre lo llenaba. Con cada paso, su mente formulaba un plan. Debía investigar. Las respuestas no se ofrecerían de manera sencilla. Pensó en utilizar sus contactos en el mundo empresarial para investigar al hombre en cuestión. Esto podía ser un riesgo, pero sentía que valía la pena arriesgarse. En esta nueva etapa de su vida, ya no podía ser la sombra de la que había sido. Ahora, necesitaba ser proactivo, el arquitecto de su propio destino. Pasar tiempo con sus hijas le había enseñado lecciones valiosas, necesitaba involucrarse de manera más significativa. No bastaba con ser un simple espectador. Su rol como padre requería acción y un compromiso renovado que desbaratara la inercia de la culpa. La conexión con ellas dependía de sus decisiones, de su capacidad para enfrentarse a los demonios del pasado y del futuro. Esa misma noche, alejado en la penumbra de su hogar, Alejandro repasó sus estrategias. Visualizaba enviar correos a socios comerciales, buscar pistas, cada pequeño hilo que lo acercara a la verdad. Pero al mismo tiempo, sabía que necesitaba continuar construyendo la relación con sus hijas. Las rociaba constantemente en su mente, preguntándose qué emociones podrían desbordarse si se enteraran del rumbo que estaba tomando. Decidió que el siguiente paso sería invitar a las chicas a una cena. Un gesto sencillo y simbólico, que representaba no solo la cercanía que estaba comenzando a experimentar, sino también un espacio para conversar, para que sus voces se escucharan sin prejuicios. Sería un lugar donde las tensiones del pasado pudieran desvanecerse, por un momento, permitiéndoles abrirse a la posibilidad de crear un futuro compartido. Mientras preparaba la mesa, la cocina se convirtió en un reflejo de su estado interno. Los utensilios brillaban bajo la luz, como las esperanzas que empezaban a florecer en su pecho. Pero una inquietante pregunta surgía repentinamente: ¿podrían sus hijas entender la magnitud de los pasos que estaba dispuesto a dar? Aquel temor lo detuvo por un instante, haciéndolo dudar. Sin embargo, la determinación emergió como su respuesta, y la cena se llevó a cabo en un ambiente que, aunque inicialmente tenso, rápidamente se tornó acogedor. Entre risas y anécdotas, Alejandro sintió que el pasado se desvanecía momentáneamente. Las miradas de sus hijas, curiosas y llenas de preguntas, le transmitían la esperanza de que estaban dispuestas a entenderlo. Y en medio de una conversación sobre metas y sueños, uno de sus ojos se llenó de inocente confusión y le preguntó directamente sobre la figura de ese hombre. La pregunta quedó flotando entre ellos, desgarrando la tela de la felicidad momentánea. Fue un recordatorio de que el camino hacia la reconciliación era más complicado de lo que parecía, había más que resolver, más secretos que descubrir. La determinación que había sentido antes se transformó nuevamente en la urgencia de enfrentar la verdad que tanto había eludido. Alejandro supo que no podía escapar más, el tiempo se estaba agotando y la revelación del misterioso hombre sería la clave que abriría la puerta a un futuro genuino. Con el corazón en la mano y la tensión corriendo por sus venas, Alejandro se planteó su próximo movimiento. Todo lo que había construido en esta nueva vida corría riesgo. El momento crítico se acercaba irremediablemente. Estaba preparado para conocer la verdad que podía derrumbar o reforzar su nuevo hogar. La mañana siguiente, Alejandro despertó con una mezcla de inquietud y resolución. La cena con sus hijas había sido un primer paso hacia la reconstrucción de su familia, pero ahora la realidad del misterio que lo rodeaba le pesaba en el pecho como una carga ineludible. Se sentó en el borde de su cama, la luz del sol filtrándose a través de la ventana, y comenzó a trazar una hoja de ruta mental. Sabía que la única forma de avanzar era enfrentarse a la incógnita que representaba aquel hombre ajeno. Su mente se abarrotaba de preguntas: ¿qué conexiones tenía? ¿Cuánto sabía sobre sus hijas? La duda consumía su paz mental y, al inmovilizarlo, también lo impulsaba a actuar. Con cada instante perdido, el riesgo de errar o, peor aún, de defraudar a sus hijas aumentaba. Mientras se preparaba, su propia imagen en el espejo reflejaba no solo su deseo de ser un buen padre, sino también la lucha constante entre su pasado y el presente que anhelaba construir. Al salir de su hogar, Alejandro sintió que cada paso era un eco dentro de su mente. Era hora de investigar, de utilizar los recursos que el éxito empresarial le había brindado.
Su primera parada fue la oficina, un espacio donde su voz resonaba con fuerza. En la cafetería del edificio, se dirigió a su asistente. Quiero que organices una reunión con nuestros contactos en el sector de inversiones, ordenó. La seriedad de su tono provocó una mirada inquisitiva en su asistente, que comprendió que algo fuera de lo común se estaba gestando. Durante la reunión, Alejandro cuestionó a sus colegas sobre cualquier información que pudieran tener sobre el misterioso hombre. La tensión era palpable, sabía que su interés podía parecer excesivo o incluso sospechoso, pero en ese momento, nada importaba más que desentrañar aquel enigma. Las conversaciones giraron en torno a negocios, pero detrás de cada palabra, Alejandro sentía que la urgencia por descubrir la verdad pulsaba en su interior, amenazando con desbordar en cualquier instante. A lo largo de la semana, la búsqueda ocupó cada pensamiento, cada correo electrónico. Alejandro no se limitó a indagar, cada conversación se convirtió en un ejercicio de estrategia, un juego psicológico en el que su meta se movía constantemente. Sus hijas comenzaron a notar su distracción y el peso que llevaba. En la mesa, intentaban involucrarlo en temas triviales, pero él apenas podía escuchar. Lo que una vez fue una conversación familiar se transformaba en un terreno pantanoso, lleno de la presión que él mismo había creado. Sin embargo, en medio de su obsesión, un momento de claridad emergió. Mientras revisaba ciertos documentos, una idea brillante surgió en su mente, y si el misterio no solo era sobre el hombre, sino también sobre cómo éste se conectaba al cambio que había visto en sus hijas. Tal vez había más detrás de su relación que solo un vínculo de sangre. Aquello lo llevó a cuestionarse sobre sus propias creencias, las habilidades que había desarrollado como empresario, y su capacidad para unir ciertos puntos que habían estado siempre presentes. Con ese nuevo enfoque, mientras cenaba con sus hijas en una noche que pretendía ser normal, las preguntas que se habían agolpado en su mente crisparon su piel. ¿Cómo fue su vida antes de que llegaran a mí?, se preguntó. Era el momento de hacerles preguntas a fondo, de conocer sus sueños e inseguridades. Cada respuesta de sus hijas daría forma a la verdad que necesitaba encontrar. Su corazón se aceleró en el abismo de la incertidumbre. Pero en un momento de vulnerabilidad, Sara, la mayor, lo miró a los ojos. Papá, a veces siento que no sabemos quién eres realmente, dijo con franqueza. Aquella revelación hizo eco en su interior, sus hijas también eran parte de este proceso de descubrimiento. Alejandro se sintió dividido, anhelando sinceridad mientras se debatía entre la verdad y la protección. En su mente, la urgencia por desvelar el misterio se intensificaba, y sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. ¿Estaba listo para compartir con ellas los secretos que lo atormentaban, o sería ese un conflicto que desataría más dolor del que podrían soportar? Con el pulso acelerado y la mente agitada, se dio cuenta de que todo lo que había construido podía derrumbarse en un instante. La revelación estaba efectiva, pero ¿sería la verdad lo que uniera a su familia o lo que finalmente lo separaría? Alejandro sabía que su próximo paso definiría el futuro de todos ellos. La tensión creció en su interior, y la inminente decisión lo llevó a enfrentar un dilema moral que podría cambiarlo todo. La puerta del misterio no tardaría en abrirse, y en su interior, la inquietud crecía como una tormenta. ¿Cuánto estaban dispuestos todos a arriesgar para llegar a la verdad que tanto los unía y que, al mismo tiempo, podía destruirlos? La mañana siguiente, Alejandro se levantó sin un objetivo claro más allá de la lucha interna que lo acompañaba. Los ecos de la conversación con sus hijas resonaban en su mente, desafiándolo a encontrar un equilibrio entre la protección y la transparencia. ¿Cómo podía ser honesto sin desestabilizarlas? Esa pregunta lo atormentaba mientras se duchaba, el agua caliente cayendo sobre su piel sin proporcionar consuelo alguno. En su oficina, el ambiente se sentía diferente. Los rostros de sus colegas, que anteriormente le ofrecían camaradería, ahora parecían espejos que reflejaban su creciente ansiedad. Sabía que el juego que había iniciado con su investigación iba más allá del simple interés profesional, debía transformarse en una búsqueda personal. Era su papel como padre lo que estaba en juego, y en cada reunión, sentía su responsabilidad intensificarse. Ese día, decidió cambiar su enfoque.
En lugar de preguntar directamente sobre el hombre que lo mantenía en alerta, se interesó por conectar anécdotas y relatos de otros en el círculo de inversores. En una conversación casual, un colega mencionó a un viejo amigo que trabajaba en una empresa relacionada con la seguridad. La idea lo atrajo, ¿y si encontraba información sobre su misterioso enemigo a través de la seguridad en línea? La estrategia le pareció prometedora, pero también desgastante. Cada hora invertida en su investigación significaba menos tiempo con sus hijas, y ese sacrificio lo dolía. La tarde avanzaba y llegó a su hogar con la mente aturdida. Al entrar, escuchó las risas provenientes del salón. El sonido de sus hijas era como un bálsamo, pero también un recordatorio agudo de sus obligaciones. Aún así, se sentó en la mesa de la cocina con un nuevo propósito: intentar abordar la conversación que había evocado tanto malestar. Quería conocer a fondo sus anhelos y temores, construir un puente entre sus mundos y fortalecer el vínculo que se había debilitado. ¿Qué sueños tienen?, comenzó, intentando inyectar ligereza en la atmósfera tensa. El comentario trajo sonrisas, pero también sorprendió a sus hijas. Ellas se miraron entre sí, como buscando una señal, y después de unos momentos, Sara tomó la palabra. Quiero estudiar medicina, pero tengo miedo, admitió, sus ojos buscando los de su padre. La vulnerabilidad de su hija golpeó a Alejandro con fuerza. Se dio cuenta de que sus propias inseguridades habían proyectado sombras sobre ellas. Los momentos que había perdido en la búsqueda de información ahora parecían insignificantes comparados con el tiempo que pasaban juntos. A medida que la conversación se desenrollaba, él se sintió liberado en la capacidad de escuchar, de ser consciente de sus emociones. Pronto, el diálogo giró hacia sus temores y motivaciones. Cada revelación compartida fue como una pieza de un rompecabezas, ayudando a Alejandro a entender no solo a sus hijas, sino también a sí mismo. Les habló sobre su propio pasado, sobre cómo las decisiones a menudo estaban impulsadas por el miedo y la ambición. En ese instante de vulnerabilidad, se dio cuenta de que abrirse hacia ella sería crucial no solo para la relación, sino también para desmantelar el misterio que lo envolvía. Sin embargo, cuando la conversación llegó a su fin, un silencio denso se cernió en el aire. Alejandro sintió que había dado un paso adelante, pero también que había dejado muchas preguntas sin respuesta. La noche había caído, y con cada estrella que brillaba en el cielo, la sensación de incertidumbre se intensificaba. Un movimiento inesperado en su teléfono capturó su atención, un correo de un desconocido con una pista sobre el hombre. El futuro de su familia y el misterio que había atormentado su vida estaban en la línea. ¿Sería esta la revelación que finalmente lo liberaría o un nuevo desafío que pondría a prueba su vínculo con sus hijas? La pulsante inquietud aumentaba, recordándole que el costo de la verdad podría ser más alto de lo que jamás había anticipado. La decisión de abrir ese mensaje se convertiría en su próximo gran paso, un camino hacia la verdad que podría cambiarlo todo. Las noches se sucedieron entre un vaivén de pensamientos y desvelos. El mensaje en su teléfono se volvió la obsesión de Alejandro. Cada vez que miraba su correo, la tensión se apoderaba de él, una mezcla de miedo y necesidad de desentrañar lo desconocido. Era como si la verdad pesara más que el silencio, y entendía que cada día sin actuar era un día robado a su familia. Finalmente, una mañana, con el aliento entrecortado, decidió abrir el correo. El remitente no tenía un nombre ni reconocimiento, pero el contenido prometía información crucial sobre el enigmático hombre que interrumpió su vida. Lo que descubras no solo es relevante para ti, decía el mensaje, sino que cambiará todo lo que creías saber sobre tu mundo. Cada palabra resonó en su mente, creando ecos de alerta. Debía estar preparado para lo que estaba a punto de aprender. En el trabajo, mientras su mente divagaba entre las posibilidades, un proceso de realización comenzaba a tomar forma. Cada detalle sobre su entorno adquiría relevancia, cada palabra de sus colegas se tornaba estratégica. Alejandro comenzó a notar patrones en el comportamiento de aquellos a su alrededor. Algunos compañeros se estaban alejando mientras otros parecían acercarse más. Esa percepción aguda lo llevó a crear un mapa mental de aliados y posibles adversarios. Decidió fortalecer su red de contactos. Las reuniones casuales se volvieron encuentros estratégicos donde recababa información.
Se sirvió del arte de la conversación aliñada de curiosidad genuina, desenterrando datos que antes pasaban desapercibidos. Este nuevo enfoque no solo le entregó un flujo de información más rico, sino que además lo ayudó a ganar confianza. Empezó a ver, tal vez por primera vez en mucho tiempo, lo que podía ofrecer a los demás y cómo sus experiencias lo habían moldeado. Sin embargo, en cada momento de revelación, su mente se desviaba hacia la culpa. La balanza entre el éxito profesional y la vida familiar se tornaba cada vez más problemática. Alejandro suspiró. Dentro de él, surgía la pregunta, ¿estaba realmente sirviendo a su familia o solo alimentando una ambición que los alejaba? La culpa se transformó en una fuerza que lo impulsaba, un recordatorio constante de que el tiempo no se podía recuperar. Con el correr de los días, entre la investigación sobre el hombre y las reuniones en la oficina, el deseo de reconectar con sus hijas creció. Necesitaba compartir con ellas no solo sus descubrimientos, sino también su lucha interna. Una noche, después de un día abrumador, se sentó en el sofá de la sala esperando a que llegaran del colegio. Un plan se empezaba a concretar en su mente, tenía que integrar su mundo personal y profesional, convirtiendo la búsqueda de la verdad en una conversación abierta con sus hijas sobre el miedo y la confianza. Cuando finalmente las niñas entraron, riendo y llenas de vida, sintió la urgencia de actuar. Sin embargo, la voz que salió de su pecho era temblorosa. «Tengo algo que compartir con ustedes», empezó, sin saber aún si revelarles la gravedad de su situación. Pero en ese mismo instante, su teléfono vibró con un nuevo correo. Una profunda sensación le dijo que esta podría ser la información que llevaría su vida a un nuevo nivel de caos y claridad. Ella está lejos, el mensaje podría ser la llave hacia la verdad que lo atormenta, pero su verdadera batalla dentro de sí también estaba comenzando. En aquel preciso instante, Alejandro se dio cuenta de que el momento de la verdad no era solo respecto a lo que descubriría sobre el hombre, sino sobre quienes eran realmente sus hijas en medio de todas estas revelaciones. La decisión de abrir ese correo podría crear un cambio irreversible, y con el futuro de su familia en la balanza, Alejandro sintió que el tiempo se escurrió entre sus dedos. ¿Estaba listo para afrontar lo que aquella revelación significaría? Mientras su corazón latía con fuerza, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. El silencio pesado de la habitación se interrumpió solo por el sonido del clic del ratón al abrir el correo. Alejandro sintió que cada segundo de espera se alargaba en su mente, intensificando la angustia que lo envolvía. Las palabras de la pantalla se fueron dibujando lentamente, como si cada una de ellas estuviera destinada a sacudirlo aún más. La revelación no era sencilla, era un laberinto de emociones esperando ser desenredado. El hombre que buscas no solo ha estado observando, sino que ha estado cerca de ustedes, decía el mensaje. Te ha seguido en cada paso. Debes tener cuidado. Los ojos de Alejandro se entrecerraron. La desconfianza y la ira se entrelazaban en su interior, pero también había un resquicio de determinación. En lugar de paralizarlo, la amenaza se transformó en un poderoso motor que lo empujó a investigar más. La idea de que su familia estuviera en peligro era intolerable. No podía quedarse quieto. De alguna manera, debía convertir este miedo en acción. Decidió que era hora de ser más analítico sobre las situaciones a su alrededor. En lugar de reaccionar de manera impulsiva, planeó trazar un esquema de oportunidades. Alejandro utilizó su habilidad para el análisis de datos en su trabajo, creando un perfil minucioso sobre la personalidad de aquel hombre misterioso. Cada detalle que lograba recopilar servía como pieza del rompecabezas. Su mente funcionaba como un detective. Cada conversación con colegas se convirtió en un interrogatorio astuto, cada interacción una posible prueba. Sin embargo, el conflicto dentro de él seguía en auge. Su relación con las niñas lo atormentaba, cada vez que pensaba en ellas, la culpa inundaba su conciencia. Había pasado mucho tiempo abstraído, atrapado en la vorágine del trabajo, y ahora temía que esa ambición lo había alejado de lo más importante, ser padre. La ansiedad se transformó en un incómodo recordatorio de que sus decisiones no solo lo afectaban a él, sino que proyectaban repercusiones en sus vidas. Mientras cerraba el inbox y su mente se desbordaba con posibilidades, un nuevo impulso lo llevó a registrarse en un curso sobre comunicación efectiva.
No solo quería ser un líder en su trabajo, necesitaba ser el padre que sus hijas merecían. Las técnicas de escucha activa y empatía podrían ser claves, no solo en la oficina, sino en la relación que anhelaba reconstruir con ellas. Durante las semanas siguientes, su rutina cambió. Las horas que dedicaba a la formación eran también un espacio para la reflexión. Aprendía a expresar emociones de manera más abierta, y lo que antes le parecía un obstáculo se volvió un aliado para construir lazos más sólidos. Era un camino desafiante, pero cada pequeño triunfo personal llenaba su espíritu de esperanza. La noche del primer módulo del curso, tras regresar a casa, se sentó una vez más en el sofá. Sus hijas, eufóricas tras un día de escuela, llenaron la sala con risas. La atmósfera se tornó prístina y de repente sintió que el panorama que había visualizado comenzó a materializarse. Abrieron un espacio donde la honradez podía florecer. «Quiero compartir algo importante con ustedes», dijo Alejandro, esforzándose por encauzar sus recién adquiridas habilidades de comunicación. Una puerta se abría, pero el peso de sus secretos estaba por salir a la luz. En ese instante, el sonido de su teléfono vibrando lo interrumpió nuevamente. Un mensaje más, y esta vez, la notificación no se sintió como un simple tinte de preocupación. Era un empujón a abrir una nueva fase de su vida. La velada tomó un rumbo imprevisto, y con ello, una expectativa palpable. Mientras revisaba la pantalla, se encontró en una situación liminal: ¿debería hablar primero con sus hijas o abrir ese mensaje? El corazón de Alejandro latía frenético ante la disyuntiva. Lo que eligiera haría eco en su futuro, redefiniendo no solo su carrera sino su rol como padre. La resolución parecía tan cercana y, al mismo tiempo, tan lejana. ¿Estaría dispuesto a perder el control de la situación por buscar la verdad? El dilema se hizo abrumador, atrapado entre el deber y el deseo, mientras la historia se preparaba para dar un giro inesperado. Alejandro se sintió como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Su dedo titubeó sobre la pantalla del teléfono, la notificación retumbando con la potencia de una bomba de tiempo. Sin embargo, la voz de sus hijas resonaba en su mente, un eco suave que le instaba a priorizar el momento familiar. Pero la preocupación crecía implacable. ¿Qué podría contener ese mensaje que de alguna manera conectaba su pasado con su presente? La disyuntiva lo consumía, y en un acto reflejo, su racionalidad se desvaneció como un susurro en una tormenta. Con un profundo suspiro que parecía limpiar sus pulmones de cada lastre, Alejandro finalmente optó por abrir el mensaje. La expectativa desgarraba su ser, y la necesidad de comprender esta nueva amenaza se convirtió en su único impulso. Las palabras se desplegaron ante sus ojos como un mapa incierto. Sigo tu rastro. Mi vigilancia continúa. No olvides que el peligro está más cerca de lo que imaginas. Su corazón se hundió en su pecho. Era evidente que la amenaza era real y tangible. Con el fervor de un hombre que ha tocado su límite, Alejandro supo que la situación exigía una respuesta feroz. Por dentro, cocinaba un fervor ardiente para proteger a su familia, no iba a dejar que el miedo lo dominara. Aun cuando la angustia por el mensaje amenazante reinaba, también lo guiaba una nueva claridad. Saqueó su mente en busca de estrategias, se trataba de actuar, no de detenerse, en la intriga y el temor había un espacio vasto para la acción. Los días transcurrieron en una serie de encuentros, cada uno más estratégico. Había comenzado a conectar con recursos que le permitirían un acercamiento más directo al asunto. Se contactó con un excolega especializado en seguridad personal, un experto en la gestión de crisis. La comunicación se volvió más frecuente, sus conversaciones un ejercicio laborioso de seguimiento a cada movimiento que pudiera poner a su familia en riesgo. Los esbozos de un plan tomaban forma y en cada nuevo detalle encontraba su fuego interno avivándose. Sin embargo, no podía ignorar la creciente distancia emocional entre él y sus hijas. Las actividades en casa se volvían monótonas y él se sentía cada vez más un extraño en su propio hogar. La culpa se repasaba constantemente en sus pensamientos, afilando su determinación de remediar las cosas, aunque el diálogo parezca fugaz. Era esencial para él, no solo como padre, sino como individuo que buscaba una conexión genuina. Volvió al curso de comunicación,
esta vez como un hombre decidido a desmarcarse. Enfocó cada ejercicio, cada dinámica de grupo, como si se tratara de una misión. Aprendió a hacer preguntas sin temor, a escuchar con atención. La vulnerabilidad pronto se convirtió en una nueva herramienta. ¿Y si podía compartir con sus hijas su propio miedo a perderlas? El camino hacia la honestidad se trazaba con pasos desiguales, pero ahí estaba, ante él. Una noche, durante una cena que había preparado con esmero, sintió que el momento había llegado. Las reacciones de sus hijas, al ver sus esfuerzos, iluminaban la mesa como veranos brillantes. Se detuvo, miró a sus pequeñas y se aventuró. Chicas, tengo algo importante que decirles sobre el futuro. La tensión se hizo palpable en el aire. Pero antes de que pudiera continuar, su teléfono vibró de nuevo. El mismo tono que lo había traído tantas inquietudes volvió a resonar en la sala. Instintivamente, se sintió atrapado entre la verdad y el silencio. El mensaje sobrellevaba un peso mayor, una luz de descubrimientos que todavía debía enfrentar. La expectativa se transformó en un inquietante silencio. 3 pares de ojos lo miraban, esperando una claridad que parecía lejana. Alejandro sintió que el mismo destino lo había llevado a esta confluencia, ser honesto ante el peligro y también revelarse ante su familia. La convergencia de dudas se tornaba angustiante, y en su pecho, la decisión final aún se aferraba en una incerteza aplastante. En ese instante en que todo pudo cambiar, se encontró de nuevo al borde de un camino bifurcado. ¿Revelaría el secreto que anidaba en su interior o se sumiría en las sombras de una responsabilidad ineludible? El teléfono continuó vibrando, rompiendo la tensión en la sala como un cristal que estalla. Alejandro miró a sus hijas, sus ojos llenos de incertidumbre, y la duda se agitó en su interior. ¿Era ese el momento adecuado para hablar? O, por el contrario, estaba el nuevo mensaje a punto de cambiarlo todo, obligándolo a una discusión que prefería evitar. La ambigüedad del instante lo envolvió, y luego, casi impulsivamente, decidió que era hora de enfrentar ambas situaciones con valentía. Con cuidado, desbloqueó el teléfono y se encontró con un mensaje que esta vez era más específico, más intransigente: tu tiempo se acabó, Alejandro. Debes tomar decisiones. Te espero en el lugar donde todo comenzó. La ominosa invitación lo llevó a un lugar de su pasado que había enterrado, donde los ecos de unas decisiones mal tomadas resonaban aún con fuerza. El pasado que había intentado sepultar había vuelto a buscarlo, y esa era una realidad imposible de ignorar. Miró hacia sus hijas, que lo observaban con una mezcla de confusión y preocupación. Tenía que ser honesto, no solo para protegerlas, sino también para liberarse de la carga que llevaba consigo. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin que eso las asustara más? Chicas, comenzó, pero las palabras se le atragantaron. En su mente, jugaba con la idea del balance, revelarles la verdad y la posibilidad de un peligro inminente versus mantenerlas al margen para protegerlas. Este dilema lo consumía, y la impotencia lo empujaba a actuar. Aquella noche, la cena se convirtió en un campo de batalla emocional. La comida se enfrió, convirtiéndose en un mero símbolo de lo que pudo ser un momento de cercanía familiar. Alejandro sintió la urgencia de su propio desarrollo personal. No solo debía manejar el presente, sino también sanar las heridas del pasado que ahora lo acosaban. Sabía que la honestidad podría abrir puertas, pero también podría desterrar a la familia en un huracán de ansiedad. Enfocándose, finalmente exhaló: necesito que escuchen con atención. Hay cosas de nuestra vida que no han sido como parecen. Y hay algo de mi pasado que está volviendo. No puedo protegerlas si no saben lo que está en juego. Las miradas de sus hijas se endurecieron, llenándose de cuestionamientos. El diálogo fugaz que había imaginado se tornó en un interrogatorio emocional. Palabras que se formaban en su mente parecían repetirse en un ciclo sin fin. No había una guía rápida para esta revelación, y su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. A medida que los minutos transcurrían, se sintió más compenetrado. Se trataba de dar un paso hacia la madurez emocional, dejando atrás las máscaras de un padre fuerte y controlado. No era solo un hombre enfrentándose a un peligro externo, sino a su propia vulnerabilidad. La conversación continuó, se volvía más sincera.
Ellas le hablaron de sus temores, de sus deseos, de su propia lucha con la desconexión que había surgido entre ellos. Fue un avance lento, pero palpable. Las palabras volaban, y en ese vaivén, una chispa de conexión se encendió. Alejandro, en medio de su conflicto interno, empezó a entender que la fortaleza no era solo actuar, sino también abrirse, entregarse, escuchar. Quería ser el padre que sus hijas necesitaban, pero también el hombre que ya no temía su pasado. Sin embargo, justo cuando la confianza empezaba a reinstaurarse, su teléfono sonó nuevamente. Era el mismo número que lo había atormentado. Recuerda, Alejandro, tú elegiste este camino. Las decisiones que tomes tendrán consecuencias. La amenaza, fría y directa, se entrelazaba con la calidez de la conversación. Aquel mensaje no solo desmoronaba su precario equilibrio emocional, sino que también planteaba un nuevo dilema: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a su familia? El futuro se tornó tan incierto como el pasado acechante, y en ese crisol de emociones, Alejandro comprendió que el momento de la verdad había llegado. Tenía que enfrentar los fantasmas que lo atormentaban, pero podría hacerlo antes de que la sombra de su historia se alzara nuevamente, arrastrando a sus hijas con él en su oscuro camino. La tensión se hinchó en la sala mientras Alejandro enfrentaba la amenaza oculta que acechaba a su familia. Era un instante de revelación que marcaría no solo su vida, sino el futuro de sus hijas. Con el corazón desgarrado entre la urgencia de protegerlas y el deseo de ser sincero, la decisión se tornó crítica. Finalmente, la voz del padre en él prevaleció. Había llegado el momento de actuar. No podía seguir escondiéndose detrás de sus propios miedos; en su lugar, debía transformarse en un pilar de fortaleza para las mujeres que habían pasado años deseando su presencia. Así que, con una resolución renovada, se sentó en el borde de su silla y, con un tono tan firme como comprensivo, compartió su historia, hasta los pasajes más oscuros de su pasado y cómo su vida había vuelto a girar en torno a aquellos secretos no revelados. Las palabras, al principio difíciles y tortuosas de pronunciar, comenzaron a fluir como un torrente de emociones reprimidas. Alejandro explicaba su conexión con ese misterioso hombre, cómo había estado presente en sus vidas de maneras sutiles y, a menudo, peligrosas. En su mente, recordó las facetas de su propio viaje, como la ambición no había desviado del camino hacia la cercanía familiar. Pero a medida que compartía, también comprendía lo lejos que había llegado. No era un hombre rotundo, sino un padre dispuesto a luchar por su familia, a enfrentar al enemigo que se cernía sobre ellos. Cada respuesta y cada expresión en el rostro de sus hijas iban entrelazándose con la vulnerabilidad. Alejandro observó cómo la tensión se disipaba, dando paso a preguntas. Comprendieron que no solo compartían las risas y los buenos momentos, también debían compartir los miedos, las inseguridades y, sobre todo, la verdad que les fortalecía a todos como familia. Este intercambio de vulnerabilidades se convirtió en el primer ladrillo hacia la reconstrucción de su vínculo. Poco a poco, las palabras se convirtieron en promesas de unidad. Alejandro no solo buscaba protegerlas, deseaba construir una vida donde la confianza floreciera sin miedo. Esto era lo que realmente significaba ser un padre, no solo en la alegría, sino también en el desafío. Sin embargo, en el trasfondo de todo ello, las palabras del mensaje ominoso no desaparecían. La realidad de aquel enemigo acechante persistía. Así que, después de esa sincera conversación, Alejandro se sintió impulsado a llevar a cabo su plan. Armado de una determinación renovada, se dirigió a la oficina de seguridad que había contactado anteriormente. A través de sus esfuerzos, había conseguido reunir información que, en muchos sentidos, lo hacía sentir como un nuevo hombre. Allí, la profesora de seguridad personal en la que había depositado su confianza comenzó a forjar un plan para salvaguardar a su familia, creando estrategias de protección emocional y física. Cada sesión parecía despejar sus pensamientos, convirtiéndose en un bálsamo para sus heridas internas que aún necesitaban cerrar. Mientras tanto, las dinámicas familiares comenzaron a cambiar. Sus hijas respondieron a su apertura con fortaleza y determinación propias. Se unieron en esta nueva etapa, consolidándose como un frente unido, equilibrando el miedo con la esperanza.
La conexión que crearon a partir de los muchos desafíos parecía avivar el fuego de su relación de formas que nunca creyeron posibles. Finalmente, todo convergía. Durante una tarde tranquila, mientras Alejandro y sus hijas cenaban juntos, el clima ligero contrastó con la cada vez más palpable sensación de seguridad. Su familia había renacido de las cenizas del desasosiego. No había curado sus cicatrices de forma total, pero ahora, el amor y la comprensión se elevaban sobre ellas, creando un nuevo camino. Un día después de un repaso en la oficina de seguridad, durante una plática casual, Alejandro observó cómo sus hijas sonreían. Eso sí era éxito. Habían conquistado no solo el miedo, sino que también se mostraban listas para enfrentarse al futuro que aún les deparaba lo desconocido. La conversación sobre el hombre misterioso siguió en la ménsula de lo que aún había que resolver, pero, por primera vez, no se sentía una carga. Alejandro sabía que, aunque el peligro existía en algún lugar sombrío, había encontrado la confianza suficiente en su familia para enfrentarlo. Se convirtió en un hombre transformado, dispuesto a cargar a la batalla por lo que más amaba. Así, el sueño de ser un buen padre comenzó a convertirse en realidad, fundiendo sus ambiciones con el amor y la conexión genuina que había anhelado por tantos años. Era un nuevo comienzo, una victoria personal en su independencia emocional. Este relato no solo marcó el cierre de un capítulo en una historia desgarradora, sino que resonaba con un mensaje claro: la autotransformación es posible a pesar de las adversidades, lograrlo requiere valentía, transparencia y, sobre todo, amor. Ahora, si resonó en ustedes esta historia, si sintieron el crecimiento, la lucha y la victoria a través de las palabras, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo, dejando un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que estas historias emocionantes sigan llegando. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta potente conclusión. La superación personal es posible, y ustedes pueden ser parte de esta comunidad. Hagámoslo juntos.